Y despedíamos a Enrique hablando de commodities y uno de nuestros principales especialistas, no sé si en commodities, pero sí al menos en una de ellas, es Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y además asesor financiero y amigo de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un placer estar contigo, macho. Mira, estamos analizando conflictos Sí, internacionales, estamos analizando un escenario cada vez más complejo para las relaciones económicas globales y también sí. para el efecto que estas están produciendo sobre determinados activos que no dejan de ser importantes para sectores e industrias y en definitiva para todo el mundo. Hablamos del petróleo, hablamos de un petróleo disparado. Gustavo, ¿qué análisis haces? Bueno, hay dos lecturas diferenciadas, la del viernes y la del lunes. La del viernes pasado, incertidumbre, la del lunes, certidumbre, clarísimamente, ¿no? De hecho, las bolsas han abierto al alza hoy, los futuros están subiendo, el petróleo corrigiendo y el oro corrigiendo también, porque el oro sube cuando hay incertidumbre, y ahora hay incertidumbre y las posiciones se deshacen, ¿no? Entonces, los mercados están viendo un poco pues que yo creo que el peor de los escenarios ya está descontado, ¿no? Y todo lo que no sea novedad en cuanto a escalada en el conflicto, como que se pudiera meter algún país tipo China, que lo dudo bastante, ¿no? Pues eso sí que sería una especie de cisne gris, ¿no? Pero no lo creo ni mucho menos. Y lo que creo es que el mercado pues ha descontado bien, que en el peor de los casos imaginemos un estrecho de Hormuz que se cerrara, que eso no va a pasar por parte de Irán, pero que a lo mejor Israel pudiera destruirlo y que esos 2 millones de barriles de petróleo diarios que produce Irán y que van a China, pues seguramente llegarán a un acuerdo con Estados Unidos para que la OPEP aumentara el exceso de capacidad que tiene y lo cubriera. Y así que no, en fin, no es verdad que la situación es compleja, pero creo que el mercado ha descontado un status quo bastante razonable, ¿no? Sin duda alguna. Lo único que yo comentaba, Gustavo, la importancia que tienen commodities como el petróleo Sí. para la economía global y más en un mundo en el que, como tú nos has apuntado en numerosas ocasiones, el riesgo intrínseco, el riesgo que está debajo de la actividad que vemos día a día, es un riesgo inflacionario que siguen demostrando los agregados monetarios que nos hablan de cómo se ha incrementado la masa monetaria en los últimos años. Sí. ¿Crees que puede llegar a convertirse en un catalizador? A ver, la inflación es estructural, eso es obvio. Por mucho que tengamos ahora datos de cierta desinflación, la realidad es que la inflación es estructural y si cogemos la inflación de los últimos 5 años nos daremos cuenta de que la pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal y que el camino que vamos a continuar en los próximos 5 años va a ser el mismo o peor. ¿Vale? Dicho esto, hay catalizadores de la inflación como pueden ser el petróleo que obviamente pues estudiar los componentes de la oferta y la demanda, pues yo creo que el petróleo veo difícil verlo creciendo, ¿no? Porque es que hay muchísimo petróleo en el mundo y los americanos, sobre todo ahora, los americanos bueno, pues pueden producir más en cualquier momento y además antes de que surgiera este conflicto la OPEP y los rusos se pusieron de acuerdo para aumentar la producción porque sabían que esto iba a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que ya precios del petróleo en torno a los $70 ya es correlación alcista, ya es correlación alcista con la inflación, ¿no? Bueno, si a corto plazo no la vemos repuntar, desde luego a medio plazo sí que lo vamos a ver, ¿no? Independientemente de que ahora el petróleo esté siendo catalizador de las preocupaciones del mercado, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? Sí, efectivamente. Yo de hecho creo que el mercado tampoco está excesivamente preocupado. Si es que estamos en máximos históricos. Los índices, el Standard & Poor's 500, si tenemos en cuenta el viernes y el lunes, no ha corregido ni un 1%. Y el oro estamos viendo cómo está corrigiendo. Es que no hay ninguna preocupación en el mercado. Bueno, pues si no hay preocupación en el mercado, vamos a ver de qué nos preocupamos en el mercado abriendo nuestra página habitual. Y ya que estamos con Gustavo Martínez, seguimos en nuestra tradicional vistazo a los mercados y a la actualidad de los mercados con Gustavo, con quien hemos analizado un poco de esa evolución de los precios y del impacto que puede tener en la economía esa escalada de la violencia, del conflicto entre Israel e Irán, pero tenemos más asuntos importantes que están afectando a los mercados. Gustavo, déjame que te comente cómo está ahora mismo la foto fija del IBEX 35. Crece casi un 1%, un 0,9% arriba, por encima de los 14.030 puntos. Las compañías que más suben ahora mismo, Grifols, ArcelorMittal y Solaria Energía,
con subidas de entre un 2,9% de Grifols y el 2,03% de Solaria, y entre las que más bajan Endesa, Celnex e Inditex, con caídas de entre el 1,21% de Endesa, Celnex un 0,73% abajo e Inditex un 0,59%. Pero entre las foto fija de portada de las aplicaciones en tiempo real de la bolsa y también las preocupaciones de mercado, nos encontramos titulares que tienen que ver con esos grandes culpables de la intervención monetaria, que son los bancos centrales. Tenemos la siguiente información. Los datos no respaldan una rebaja de tipos a corto plazo de la Reserva Federal pese a la presión que está ejerciendo Donald Trump. ¿Le está aguando la fiesta el señor Powell a Donald Trump? Sin duda. A ver, yo creo que Powell, aunque muchos críticos digan que tiene que bajar tipos de interés, está haciendo lo correcto. Y más en un escenario bélico donde el petróleo, que insisto, tiene una correlación muy elevada con el CPI americano en cuanto a inflación se refiere, puede dispararse y puede hacer que, bueno, pues que la pasta salga del tubo de dientes y luego meterla es complicadísimo, sobre todo en un entorno donde la oferta monetaria, como bien has indicado antes, Luis, está en máximos históricos y la Reserva Federal no ha sido capaz de drenarla a través de sus políticas monetarias, bueno, pues de reverse repo y repos inversos como ha estado haciendo, ¿no? Y drenando de liquidez del sistema, no ha sido capaz de que los bancos comerciales paren un poco la expansión de la oferta. Y eso, claro, eso es inflacionario si no lo contrapones con un aumento de la producción. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Es verdad que cierta parte de los americanos pues ya empieza a resentirse, ¿no? El consumo, y también es cierto que hipotecas al 6,5-7% pues también es difícil de llevar en cuanto a la tasa de endeudamiento de las economías y las familias, pero tienes que tener mucho cuidado con dar un paso en falso. Entonces, bueno, quizás pueda bajar los tipos de interés 25 puntos básicos este año, pero desde luego yo más de una bajada no veo. Vamos con otro de los valores que comentabas, el oro. Dices que está corrigiendo ligeramente, pero después de colocarse rozando máximos históricos de nuevo, ¿no? Sí, bueno, yo me refería a que corregía intradía, ¿no? En cuanto a lo que la incertidumbre se refiere y por supuesto relacionándolo con el conflicto bélico. Es decir, lo que quería decir es que el oro pues no está descontando que vaya más el conflicto bélico, y el peor de los escenarios ya está cotizado, al igual que las bolsas también lo han cotizado y la renta fija también la ha cotizado, ¿no? Dicho esto, pues lo que ha hecho subir al oro hasta ahora no tiene nada que ver con las tensiones geopolíticas, sino más bien está relacionado con la incertidumbre monetaria que vamos a vivir los próximos años. El oro sube por incertidumbre, ¿no? Entonces, la incertidumbre puede variar de naturaleza. La naturaleza real sobre la incertidumbre que hace que el oro esté escalando posiciones es sin duda la monetaria, ¿no? Y es cómo van a financiar los estados la enorme deuda que tienen y el enorme déficit estructural al que es imposible que reduzcan, ¿no? Hablas del oro. Otro de los valores que tradicionalmente se ha asociado a valor refugio últimamente ha sido también el Bitcoin, aunque su comportamiento no es tan regular como el del oro, ¿no? Sí, sin duda, y además al final la tesis de inversión de ambos es la misma. Ambos son activos económicamente escasos cuya demanda estructural está por encima de la oferta y que sirven de refugio frente a un empobrecimiento generalizado como consecuencia de una inflación que es estructural en el sistema en el que vivimos, ¿no? Así que tiene sentido. Y también mencionar, Luis, la plata, que ha sido olvidada mucho tiempo por el mercado y ahora está rompiendo unos niveles que son muy interesantes, los de $35 la onza, y que también tiene una tesis muy parecida a la Bitcoin y oro, pero que al no estar almacenada por los bancos centrales, pues va mucho más despacio. Pero la relación oro-plata hoy en día se sitúa en máximos históricos, se necesitan 100 onzas de plata para comprar una de oro y probablemente el mercado tienda a corregir esa divergencia en los próximos años, ¿no? Desde luego. Aquí de todas maneras siempre nos ha gustado, Gustavo, hacer una diferenciación clara y evidente entre Bitcoin y el resto de criptos. Y lo que nos estamos encontrando ahora mismo es un informe de JP Morgan que destaca el momento dulce de las criptomonedas gracias a la regulación favorable. ¿Cómo estás viendo este fenómeno? Bueno, yo soy de tu quinta. Yo destaco Bitcoin, me parece que es la única, digamos, la única criptodivisa realmente que existe. El resto de divisas, bueno, pues es obvio que si tienen valores porque algo aportan un elemento diferencial con respecto a Bitcoin, cada una en su bando, pero al final la ventaja competitiva gorda y grande la tiene Bitcoin como punto focal al tener el fork limitado a 21 millones de
de bitcoins, y el resto de criptodivisas no valen cero porque tratan de aportar algo nuevo o algo diferencial a Bitcoin, pero lo que realmente valora Bitcoin, y por eso el oro no es sustituto de Bitcoin, es la escasez. Y como el primero que ha llegado con respecto a esta escasez que ofrece el mercado y es Bitcoin, pues el resto de criptodivisas están ahí intentando pelear por quitarle esa ventaja competitiva que no va a lograr, ¿no? Estados Unidos continuamos viéndole en máximos históricos. Pese a todos los problemas que está atravesando Estados Unidos y pese a los problemas que le pueden sobrevenir después del cambio estratégico que está tomando Donald Trump en el país y en su posición con el resto del mundo. No olvidemos, Irán era el eje del mal hasta hace 4 días y desde que llegó Trump pues dice que son amigos de Teherán. ¿Tú prevés un impacto dentro del mercado norteamericano? Bueno, y Europa también está en máximos históricos y está sumergida en esta inflación, una crisis, ¿no? brutal, sí. Claro, lo cual demuestra que hay un exceso de complacencia en los mercados, que además es agravado por los múltiplos a los que cotizan los índices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto que estamos viviendo ahora no está suponiendo demasiado nerviosismo al mercado, que se ha recuperado ahora de los aranceles de Trump, que eso sí que supuso una corrección fuerte, y el mercado ha contado bastante bien un status quo en el cual, aunque Israel destruya Irán o la naturaleza económica de Irán, la oferta de barriles de petróleo va a poder ser se va a poder soslayar aumentando la producción, y esto no va a tener consecuencias a nivel de impactos en las bolsas, ¿no? Gustavo Martínez, pues muchas gracias por tu análisis. Hoy más extenso de lo habitual, pues que quería contar contigo también para explicar un poco los fenómenos que pueden salir de ese conflicto que se vive entre Irán e Israel y que mantiene preocupado a mucha gente también desde el mundo económico y de la inversión. Así que, como te digo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.